Hola, hoy en este tutorial de AutoCAD trabajaremos o continuaremos trabajando las herramientas de dibujo que nos quedaban por ver y las herramientas de modificación. Una de las herramientas de dibujo también utilizada en AutoCAD es la polilínea. La polilínea nos permite hacer trazos o polígonos de líneas y arcos de una manera encadenada. Podemos ir trabajando la línea con los modificadores de acotación paramétrica que trabajábamos el otro día, como por ejemplo la arroba 75 con un ángulo de 45 grados y podemos seguir trabajando. Una de las capacidades que tiene la polilínea es poder trabajar con arcos. En el menú podemos seleccionar arco y nos hace un arco tangente a partir del último punto de la polilínea, donde podemos decir la distancia entre los dos puntos o marcar un punto final. Si no desactivamos la orden, nos permite ir haciendo arcos tangentes indefinidamente. En cualquier momento podemos volver a la orden línea y seguimos haciendo línea. Eso sí, ya nos pierde la opción de tangencia. También tenemos la opción de cerrar y se cierra la polilínea. La polilínea tiene una ventaja sobre la línea, es que nos ha generado una única entidad. Si fijaos, cuando seleccionamos, todo es una única entidad. En cambio, si hiciéramos un conjunto de líneas, como hacíamos en el tutorial anterior, estas líneas son líneas separadas. Si en algún momento quisiéramos desmontar esta polilínea y convertirla en líneas y arcos, utilizaríamos el botón descomponer. Con este botón hemos transformado nuestra polilínea en un conjunto de líneas. Otra de las opciones de manipulación que tenemos para las líneas son estos controladores de color azul. Si seleccionamos una línea, sobre las esquinas vemos que podemos arrastrar la misma. Si seleccionamos sobre el controlador del medio, podemos mover la misma de un punto inicial a un punto final. Estas herramientas nos permiten una modificación limitada de estos elementos. Otra de las ventajas que nos permite la polilínea es la capacidad de asignar grosores y otras cualidades. Por ejemplo, hacemos ahora una polilínea. En este sentido, cerramos con una línea. Cuando utilicemos el menú de aquí abajo, podemos seleccionar picando con el ratón o escribir directamente la letra que está en azul. Por ejemplo, si yo pico C, significará cerrar y nos cierra la polilínea. Yo puedo picar con el polígono editar polilínea y puedo escribir el comando directamente. Edit pol. Con este comando selecciono la polilínea y me permitirá cambiar el grosor, editar los vértices, convertirla en una spline y otras opciones más. Ahora mismo solamente editaremos el grosor. Nos pide cuál es el grosor nuevo, le diremos que es un grosor de 2 milímetros y nos ha hecho un grosor de 2 milímetros para toda la polilínea. ¿Sí? Sigue siendo una línea con sus elementos de manipulación, lo único que tiene un grosor de 2 milímetros. Más adelante ya veremos otras opciones de manipulación de polilíneas. Ahora lo borramos y seguimos trabajando. El otro día hablábamos de órdenes como por ejemplo rectángulo. ¿Sí? Nos permite hacer un rectángulo vértice a vértice indicando el grosor, el alto y el ancho que queremos. Por ejemplo, en este caso diríamos de 80, ¿vale? Y nos ha hecho un rectángulo de 80. Dentro de la orden rectángulo también puedo añadir en algún momento, ahora no me sale, una rotación para este rectángulo. Por ejemplo, una rotación de 45 grados. Y puedo crear este rectángulo a 45 grados. ¿Sí? Muy bien. Rectángulo también, antes de empezar la orden, puedo indicar si quiero que hagan unos chaflanes directamente. Le puedo decir que quiero unos chaflanes de 5 milímetros y me construirá un rectángulo con chaflanes de 5 milímetros. Chaflán 5 y el segundo chaflán, 5.
me sigue manteniendo, si no he cambiado nada, la rotación de 45 grados. Si quiero cambiar esta rotación, cuando haga el chaflán, ¿vale? Le doy un chaflán en este caso de 10 milímetros, segundo chaflán de 10 milímetros, pincharé aquí y en la rotación le voy a decir que quiero una rotación 0 y ya estoy construyendo mi rectángulo con chaflanes de 10 milímetros. También puedo hacer lo mismo con la orden polígono. Primero de todo me va a preguntar cuántos lados va a tener mi polígono. Le digo un polígono de 5, un pentágono, y pincho sobre el centro. En este momento me pregunta si quiero un círculo inscrito o un polígono inscrito o circunscrito. Le vamos a decir inscrito, de manera que el radio coincidirá con los vértices del polígono. Si yo puedo fijar esta rotación que estoy haciendo ahora, simplemente jugando con el orto. Y ahora me hará el polígono a 90 grados. Lo mismo sistema para dibujar elipses. Las elipses en mecánica no tienen mucha aplicación, pero podemos ir aplicando las elipses de varias maneras, con el centro y 2 puntos, dando los semiejes o haciendo un arco de elipse. Aquí podéis practicar las 3 maneras de crear una elipse. Ahora pasaremos a las órdenes de modificación. Una de las órdenes de modificación más utilizadas son las de desplazar y copiar. Desplazar, picamos la orden de desplazar. Primero nos pregunta qué objetos vamos a querer desplazar. Pinchamos por ejemplo este y este. Picamos al botón derecho para aceptar y decimos un punto base. Desde aquí y hacia donde queremos movernos. Ahora, como tenemos el orto activo, solo nos permite subir, bajar a 90 grados. Si desactivamos el orto, podemos ir hacia donde queramos. Podemos dar un valor concreto. Por ejemplo, activamos el orto y lo quiero mover 200 milímetros hacia la derecha. Pico Enter y ya lo he movido. O podemos mover de un punto a otro. Botón derecho, repito la orden de desplazar. Y en este caso quiero desplazar este rectángulo desde este punto hasta este punto final. O aquí desde este punto hasta este otro punto final. La orden copiar me permite hacer lo mismo, pero manteniendo los objetos de origen. Un punto y voy copiando estos elementos. Una de las órdenes también muy potentes de AutoCAD es el comando de estirar. Voy a generar una figura que en uno de sus lados tiene un elemento que ejerce como de cabeza del mismo. Si nosotros quisiéramos alargar esta zona de aquí, tendríamos que mover esto y luego alargar por separado estas líneas. Para ello tenemos el comando estirar. El comando estirar tiene una manera de funcionar un poco peculiar. Siempre vamos a utilizar el sistema de selección de objetos de derecha a izquierda, que nos aparezca esta ventana de trazos, ¿sí? Lo que quede dentro de la ventana será lo que vamos a mover literalmente, y lo que cruce la ventana son los elementos que se van a estirar. Por lo tanto, en este caso el cuadrado de la derecha se va a mover y las 2 líneas del medio se van a estirar. Pico Enter indicando que ya he acabado la selección, selecciono un punto de origen y estiro los elementos, ¿sí? Esto lo puedo hacer también con líneas sueltas, como por ejemplo en este caso. Yo he utilizado una polilínea, pero no es necesario que sea polilínea. Borramos. Veamos un pequeño polígono de 5 lados para mostraros el comando escalar. Comando escalar, yo puedo tocar un objeto, selecciono el punto donde quiero empezar la escala, es decir, el punto que se va a quedar quieto, y a partir de ahí
voy a decir yo la escala que quiero. Un factor de escala, teniendo como base que 1 es un factor de escala de 1 a 1, 2 es el doble, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta orden no tiene más. También podemos crear una copia simétrica utilizando este icono de aquí, simetría. Seleccionamos los objetos que queremos hacer la simetría, picamos al Enter o botón derecho y seleccionamos dos puntos de un eje para poder hacer la simetría. Una vez acabamos nos pregunta si queremos borrar los datos de origen o no. En este caso le vamos a decir que no. Ya tendríamos la orden simetría. La orden girar actúa más o menos igual. Puedo dar a girar, selecciono un objeto, selecciono un punto de rotación y si desactivamos el orto lo veremos mejor, puedo seleccionar el ángulo, ¿vale? Manualmente, o por ejemplo 45 grados, Enter. Y ya tenemos esta rotación de nuestro objeto. Los elementos recortar y alargar ya los vimos la semana pasada. Tendríamos la opción ahora de hacer matrices, ¿vale? Matriz, seleccionamos el objeto del cual queremos hacer copias, picamos Enter. Fijaros que en la parte superior del menú nos ha aparecido una tira nueva con los datos de esta matriz. Nos dice el número de columnas, número de filas y los podemos cambiar directamente aquí. Yo puedo decir que quiero tener 5 columnas y 2 filas. También me permite dar el total entre el espacio entre columnas, ¿sí? O el espacio total. Eso también lo puedo modificar dinámicamente por aquí. Estos 824 milímetros los puedo modificar arrastrando por aquí. Y espacio entre columnas, lo mismo. ¿Vale? Por ejemplo, ahora, como tengo solo 2 filas, no me permite. Si tuviera 3 filas, me permitiría modificar el espacio entre filas y picando aquí el número total de filas. Por ejemplo, ahora diremos 5. ¿Sí? Nos permite también que sea asociativo, es decir, que mantenga el concepto de matriz una vez finalizada la orden, o puedo incluso cambiar el punto base, por ejemplo aquí. ¿Sí? Hemos dicho, vale. Damos Enter y ya tenemos nuestra matriz creada. También podemos hacer matrices polares, es decir, circulares. Puedo borrar, creamos otro polígono de 5 lados, aquí el centro, inscrito, estamos un poco fuera de escala, vamos a hacer un círculo, un pentágono de 100 milímetros. Vamos a hacer una matriz circular. En este caso, seleccionamos el elemento y ahora nos pregunta por el centro de la matriz. En este caso daremos este punto de aquí, aleatorio. Fijaros que ahora nos ha creado una matriz de 6 elementos, ¿vale? Rellenando 360 grados, es decir, una vuelta completa. Podemos decir 12 elementos, ¿sí? Rellenando una vuelta completa y automáticamente nos actualiza el espacio entre objetos. Una cosa importante en las matrices polares es la capacidad de ir girando los objetos. Fijaros que ahora todos los objetos van girando con respecto al punto central, de manera que esta línea siempre apunta hacia el centro. Yo puedo decir no girar los objetos a la medida que se van posicionando. Cerramos y tenemos la matriz finalizada. Una de las órdenes también muy potentes o que se utiliza mucho en AutoCAD es la distancia de desfase o lo que sería la orden de paralelo. Primero de todo yo selecciono la orden y me dice qué distancia quiero hacer. Por ejemplo, vamos a hacer unas paralelas de 50 milímetros. Pico Enter, pincharé sobre la línea y digo hacia qué lado quiero hacer la paralela. Hacia arriba, pincho botón izquierdo y ahora puedo seleccionar otra línea y pincho botón izquierdo.